Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana venimos en esa actitud para encontrarnos con el Señor. Amén. No venimos a una función religiosa, no venimos a un evento eclesiástico, venimos a rendirle culto al Señor, venimos a encontrarnos con Él. Amén. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos mantenga en este espíritu, que estemos atentos a recibir lo que todavía el Señor tiene para nosotros. Yo creo que a lo largo de la adoración, la alabanza, el Espíritu Santo nos ha ministrado, el Señor se ha glorificado, hemos ministrado al Señor, ahora el Señor nos va a ministrar a nosotros a través de su palabra, de tal manera que mantengámonos en este mismo espíritu, en esta misma actitud. Tal vez será porque yo he estado meditando en el tema, cómo a lo largo de la Escritura definitivamente Cristo, la bendita segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es figura central. El personaje de la Biblia es Cristo. A partir del tercer capítulo de la Biblia, el versículo 15, ya hay anuncios proféticos acerca de uno que había de venir, la simiente de la mujer que iba a derrotar a Satanás. El Antiguo Testamento abunda en profecías sobre el Mesías, el ungido, el Cristo. Está ahí este mensaje: un Salvador viene, el libertador, el ungido. Y el Nuevo Testamento, particularmente los evangelios, registran la vida y la obra del Señor Jesucristo, como todos sabemos. Y yo esta mañana quisiera invitarlos a que centremos nuestra atención sobre el Evangelio de Lucas. Y particularmente veamos un aspecto muy importante en la vida y en la obra del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el evangelista hace referencia a la relación de Cristo y el Espíritu Santo. El versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Categórico, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo. Pero agrega este versículo primero: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu. Es decir, Jesús no solamente estaba lleno del Espíritu, pero era movido, era guiado por
Santo. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu, a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu. Ya el capítulo anterior, el capítulo 3 de Lucas, versículos 21 y 22, está registrado ahí el momento en que Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. La oportunidad cuando los cielos se abrieron. El capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué tenemos aquí? La experiencia del bautismo en el Espíritu que vivió el Señor Jesús cuando entra y cumple con el bautismo. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces sigue el capítulo 4 de Lucas, a partir del versículo 1. Jesús lleno del Espíritu, Jesús llevado por el Espíritu, descendió el Espíritu Santo sobre él, ha dicho el capítulo 3, 4:14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y sigue, versículo 18, Lucas 4:18. Déjeme partir con el versículo 16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Esta interesante experiencia en la vida del Señor Jesucristo. Él está, para comenzar, él está comenzando su ministerio público, su ministerio terrenal. Y nos dice el relato que en el día del reposo, como era su costumbre, Jesús, parte de una familia piadosa, temerosos de Dios,
siempre como decimos en nuestros días, en los medios de gracia, nos dice que como era su costumbre, tenía la buena costumbre de ir a la sinagoga, este lugar que era casa de oración, casa de estudio, casa de compañerismo. Ahí se juntaban los creyentes de un área geográfica determinada. Y entonces allí especialmente se reunían para encontrarse, para saber el uno del otro. Era tiempo de compañerismo, también para orar los unos por los otros, pero la parte central era la palabra. Se daba a lo menos 3 lecciones de la palabra. Y el orden era un poco menos formal, menos rígido de lo que era el orden del culto en el templo.